Resulta extraño y fascinante que siendo un simple intermediario en la biosíntesis del aminoácido histidina, la molécula del imidazol ha resultado trascendental en la creación de numerosos fármacos, sean antiparasitarios, antibióticos, antimicóticos o antifúngicos. Dentro de estos últimos, el imidazol dio paso a una nueva generación dentro de la ingeniería de su molécula, dando lugar a lo que se conocen como las moléculas triazol. Dentro de las moléculas triazol encontramos muchísimos antimicóticos, siendo tres muy importantes: el itraconazol, el voriconazol y el fluconazol. El fluconazol es un fármaco que pertenece a la familia de los antifúngicos, es decir, antimicóticos. Y dentro de los antimicóticos pertenece al subgrupo de los derivados de la molécula del imidazol, más especialmente a los triazoles. El fluconazol lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Loitin. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del fluconazol, donde prestamos especial atención a los dos grupos triazol que se presentan dentro de la molécula, así como también la particularidad de la presencia de dos átomos de flúor, de ahí el nombre de fluconazol. El fluconazol, al igual que el resto de su propia familia de los derivados triazólicos, como por ejemplo el itraconazol o el voriconazol, se utiliza únicamente para el tratamiento o la profilaxis de enfermedades fúngicas, producidas especialmente por cepas que sean sensibles a la acción del fluconazol. El mismo está indicado para el tratamiento y la profilaxis de la candidiasis, es decir, infecciones producidas por el género fúngico Cándida. Y también lo podemos utilizar para los tratamientos y profilaxis en áreas de oncología y hematología. Por ejemplo, en pacientes que están en tratamiento con quimioterápicos, citostáticos o radioterapia, y evitar la proliferación de hongos o organismos fúngicos en el organismo. Y también lo podemos utilizar evidentemente para el tratamiento o prevención de otras infecciones micóticas, pero especialmente se utiliza para las candidiasis y las candidemias. El fluconazol, al igual que su familia de los derivados triazoles, está contraindicado en ciertas situaciones, como por ejemplo en la propia alergia a la molécula o cualquier derivado de tipo triazol. Tampoco lo utilizaríamos en aquellos pacientes donde puede haber un alargamiento del intervalo QT, es decir, puede haber una aparición de arritmogenia, especialmente de tipo ventricular. Y mucho cuidado con las interacciones que tiene el fluconazol y su familia antifúngica con otros fármacos, especialmente al nivel enzimático, como veremos más adelante. Y debemos de tener en cuenta ciertas precauciones con el fluconazol. Por ejemplo, en los pacientes que tengan hepatopatías y nefropatías, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, donde deberemos de realizar un pequeño ajuste de dosis debido al alto grado de metabolismo y excreción, tanto hepática como renal, que tiene el fluconazol. Por supuesto, deberemos de tener en cuenta que el fluconazol, al igual que el resto de los antimicóticos,
puede producir reacciones cutáneas, exantemas, erupciones, dermatitis. Por eso, mucho cuidado con su uso a largo plazo. También, de nuevo, repetimos el poder arritmogénico que puede tener el fluconazol mediante un alargamiento del intervalo QT cardíaco. También deberemos de tener en cuenta los valores de electrolito que tiene el paciente, es decir, los niveles séricos de ciertos electrolitos, el potasio, el sodio, el calcio, ya que todos ellos tienen cierta interacción con el mecanismo de acción que tiene el fluconazol dentro del organismo a nivel enzimático. Y de ahí vamos a la última precaución, las alteraciones enzimáticas y también en concomitancia con otros fármacos. Por ejemplo, el fluconazol tiene interacción con el citocromo P450 enzimático en sus variantes de CYP129 y CYP3A4. Por eso, mucho cuidado en pacientes que estén tomando medicamentos que interactúen con el citocromo P450 en estas dos variantes. El mecanismo de acción del fluconazol es algo complicado, pero podemos decir a grandes rasgos que se encarga de la inhibición en la síntesis de ergosterol por parte del microorganismo fúngico, es decir, del hongo, lo cual lleva a un debilitamiento de la membrana o pared celular del mismo, lo cual lleva a la rotura y la lisis del patógeno fúngico. Pero si nos vamos a niveles aún más microscópicos, podemos decir que el fluconazol se ha demostrado que inhibe la síntesis de ergosterol mediante la alteración del citocromo P450 de una enzima específica que se encarga de la síntesis de ergosterol. Esta enzima es la desmetilasa 14-alfa, es decir, por resumir, decimos que el fluconazol se encarga de la inhibición enzimática del citocromo P450 de la enzima desmetilasa 14-alfa, lo cual lleva a que no se sintetiza ergosterol, el cual es necesario para el fortalecimiento y supervivencia del microorganismo fúngico. Las vías de administración más usuales del fluconazol suelen ser la vía parenteral, tanto de forma intravenosa periférica como intravenosa de tipo central, aunque también existen presentaciones en forma enteral, es decir, mediante jarabes o incluso pastillas para la administración de fluconazol, pero más específicamente se utiliza el fluconazol por vía parenteral. La posología del fluconazol es muy extensa, ya que si nos ceñimos únicamente a un tratamiento o revisión sistemática del mismo, podemos encontrar multitud de bibliografías que han tratado una misma enfermedad, por ejemplo, una candidemia, de muchísimas dosis, pero eso sí, con unos límites terapéuticos, de los cuales ni hay que bajar ni hay que subir, puesto que se ha establecido que el rango terapéutico de eficacia del fluconazol se encuentra entre esos dos extremos de posología. Podemos decir que en adultos administramos aproximadamente y de forma fraccionada de 50 a 400 miligramos diarios, mientras que si nos vamos a los ámbitos más jóvenes, es decir, a pediatría, utilizaríamos una dosis aproximada de 3 a 12 miligramos por kilogramo diarios. Pero volvemos a repetir que existe una extensa bibliografía sobre el uso y las dosificaciones del fluconazol para las distintas enfermedades,
para la cual está indicada. Por eso siempre hay que tener en cuenta la patología que tiene el paciente, si es adulto o joven, es decir, la cronología biológica, si va a ser un tratamiento a largo o a corto plazo y, por supuesto, la gravedad de la patología. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del fluconazol con el resto de la farmacología existente, deberemos de tener en cuenta que el fluconazol se ha demostrado que tiene mucha compatibilidad con un montón de fármacos y medicamentos, tanto en la misma disolución como en terapia ENI. Pero viceversa, encontramos que el fluconazol tiene incompatibilidad con un fármaco ahora mismo demostrada. Y esa incompatibilidad es con el cotrimosazol, es decir, la combinación de la trimetoprima con el sulfametosazol. Y también debemos de saber que el fluconazol tiene ciertas interacciones con algunas familias farmacológicas, como por ejemplo, puede haber una potenciación de ciertos efectos de algunas medicaciones, como por ejemplo, de los antidepresivos de tipo tricíclicos, de las benzodiazepinas, de los AINES, los anticoagulantes orales y con los hipolipemiantes, es decir, con ciertos medicamentos como por ejemplo la atorvastatina, la simvastatina o la rosuvastatina. Y dentro del ámbito oncológico hematológico, el fluconazol tiene interacción con un grupo de citostáticos muy especiales. Este grupo son los conocidos como los alcaloides de la vinca. Siguiendo la misma línea que el resto de su familia de los derivados triazólicos, el fluconazol puede presentar ciertos efectos adversos, pero especialmente hay uno que es muy común y es la aparición de dermatopatías, es decir, alteraciones de la superficie cutánea de la piel, exantemas, psoriasis, erupciones, dermatitis. Pero aún así el fluconazol también puede producir otras afecciones, como por ejemplo, puede ser hepatotóxico, es decir, puede causar daño hepático, incluso agravar un cuadro de insuficiencia hepática. A su vez, puede también producir dolor, hipocalemias, de ahí que siempre hay que valorar los niveles de electrolitos en un paciente que reciba tratamiento con fluconazol. Puede haber también dispepsias, diarreas, mareos, cefaleas, alteraciones de ciertas enzimas hepáticas, como por ejemplo las enzimas AST y ALT. También puede haber alteraciones en los valores sanguíneos, neutropenias, leucopenias, propias anemias, trombopenias. Y en el embarazo y la lactancia, el fluconazol tiene categoría D, es decir, se ha establecido un principio de teratogenicidad. No se debería de utilizar ni en el embarazo ni en la lactancia, ya que hay estudios que han evidenciado cierto daño, tanto durante el desarrollo fetal como en los primeros estadios del recién nacido. Finalmente, nos queda decir que el fluconazol, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco dializable. Se puede eliminar mediante técnicas extracorpóreas de depuración sanguínea y suele requerir un pequeño ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía y de hepatopatía. Usualmente este ajuste de dosis consiste en la administración de la mitad de la dosis normal recomendada en la bibliografía del uso del fluconazol, pero usualmente suele rondar entre el 50 y el 75%. Y también debemos de recordar que el fluconazol tiene muchísima bibliografía de su uso
en muchísimas enfermedades, ya que para una misma patología podemos encontrar multitud de tratamientos efectivos con distintas dosis. Y por supuesto, siempre hay que saber que todo derivado triazólico antifúngico, fluconazol, itraconazol, voriconazol, su mayor efecto adverso es la aparición de reacciones cutáneas. Y siempre tener en cuenta que puede haber un cuadro de alargamiento del intervalo QT cardíaco.